Vamos a entrar en materia y nos acompaña nuestro primer invitado, el doctor Olmedo Estrada. Él es presidente del Colegio de Economistas de Panamá. Precisamente vamos a hablar de un tema que nos importa a todos, la economía en el hogar y el ahorro. Bienvenidos, doctor Olmedo, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Economizar en el hogar, ¿por dónde empezamos? No somos economistas, pero para eso lo trajimos a ustedes, para que nos dé esos tips para saber cómo economizar desde el hogar. Sí, es muy importante que las personas, cuando van a hacer su presupuesto familiar, tengan en consideración cuáles son sus ingresos y luego detallar cuáles son sus gastos. Okay. Cuando hablamos de gastos, principalmente los gastos están en función a vivienda, alimentación, vestido, transporte y salud, educación. Correcto. Okay. Lo que ocurre es que por falta de esa educación financiera en el hogar, Que deberíamos darla en las escuelas desde los primeros años. desde primaria y en el hogar, por supuesto, reforzarlo, no nos manejamos con presupuesto. Nos manejamos como en el día a día, Sí, a lo que improvisamos sea. Sí. con los pocos recursos que tenemos. Entonces vivimos en una sociedad de consumo que el panameño no atiende, digamos, las necesidades que son prioritarias, sino que vive de ese consumo que nos envuelve la publicidad todos los días. El celular, el gasto ese innecesario que muchas veces compramos artículos que no necesitamos realmente en el hogar. La mayoría del tiempo. Por la publicidad. Exacto. Entonces, trabajamos sin presupuesto. Entonces, hay una conducta a consumir más de lo que nos ingresa. O sea, no nos arropamos hasta donde la manta nos llega. Y eso es una conducta que se da en muchos hogares, incluso aquellos hogares donde los recursos son escasos y aquellos hogares incluso que los recursos son altos. Entonces, porque no hay la cultura del ahorro. Entonces, la primera recomendación es organizar un presupuesto. ¿Cuáles ¿Cuáles son sus ingresos? ¿Cuáles son sus gastos? Su gasto. Ahí el primer paso. Un elemento muy importante es tomar en consideración el ahorro. Nosotros no ahorramos, o sea, nosotros estamos viviendo el día a día. No prevemos qué va a ocurrir mañana. Mañana se nos enferma un hijo y no tenemos cómo llevarlo al médico porque no tenemos ni un real ahorrado para una situación como esta, que son situaciones muy difíciles y delicadas. Claro, y casualmente sobre eso, algunos conocerán al señor Robert, que yo sé que tiene muchos libros que tienen que ver también con este tema, del ahorro. Y él decía, cuando recibas tus pagos como empleado, primero págate a ti y luego vamos entonces a proceder a pagar las deudas. ¿Qué consejo me daría usted a mí para que yo saque qué porcentaje de mi salario debo destinar al ahorro? ¿Un 5%, un 10%? ¿O eso de qué va a depender para que yo pueda ahorrar y pueda planificarme y estar preparada para el futuro? La parte que tiene que ver con la organización. Nosotros tenemos que ser organizados. Fundamentalmente, nosotros recibimos ingresos que son prácticamente fijos, mensuales. Muy pocos los que tienen ingresos varios que generan ingresos de otras actividades, pero el mayor porcentaje de los panameños reciben ingresos fijos. $450 quincenales o $500 quincenales. Y en base a ese presupuesto de ingresos es que hacemos los gastos. Y hay que destinar al menos el 10% de los ingresos al ahorro. Sería recomendable cuenta de ahorro. Y de repente al se menos lo descontaran directamente para que usted ni viera esas cosas. Es que prácticamente esa es la forma exitosa de ahorrar. De que las personas obligatoriamente ahorren, pero de que voluntariamente vayan al banco es muy difícil. O a la institución de ahorro a llevar quincenalmente una cantidad de dinero es muy difícil. No va a pasar. Yo creo que ese es el mejor consejo que recibí. Adivinen, yo voy a ir hoy a Recursos Humanos y voy a hacer eso. Por otro lado, es bien difícil vigilar pues nuestros hábitos de gastos. Como usted dice, queremos muchas cosas y en esta sociedad pues consumista en la que vivimos nos pegamos a la tendencia. Ahora, hay gente joven que de repente nunca ha adquirido una deuda y piensa pues que el salario le va a arropar, digamos, se mete en el préstamo de un auto, y cuando se mete en el préstamo de un auto, la situación, usted sabe que en Panamá ahora mismo todo se va poniendo más caro, y yo recuerdo que con un salario de $500 hace 5 años tú hacías milagro, hasta te pagabas en una universidad privada. Para que sepas, yo lo hacía hace 10 años, perdón, hace 10 años, gracias, hace 10 años. ¿Qué hace un joven que adquiere deudas y de repente pues la situación se pone difícil?
si no puede soltar esas deudas para sobrevivir? Porque esa es la realidad de mucha gente en puede, Panamá. y no puede ahorrar porque tiene compromisos con los bancos. Bueno, ahí es donde viene la parte de la responsabilidad financiera que tenemos que tener todas las personas, porque a veces actuamos de una manera que no me importa si quedo mal con una institución financiera, con un crédito, que tengo malas referencias. Eso es lo peor que puede ocurrir. Claro. Porque eso te ¿verdad? cierra En las el oportunidades futuro, crediticias para con otras puedes tener instituciones. dificultad para adquirir una casa, adquirir un auto o cualquier financiamiento que es muy importante para ti, para tu familia. Vamos a estar abriendo nuestras líneas telefónicas, así que a todos nuestros televidentes vamos a aprovechar que tenemos al doctor Olmedo, economista, y nos está hablando precisamente de cómo ahorrar y del presupuesto en el hogar. 366-0809 y 366-0819. ¿Sabes qué, Erika? Me gustaría añadir, perdona, un momentito. Hace rato en el programa de Ópera, que todo el mundo lo conoce, ella hizo algo que se llamaba la dieta del ahorro y llamaba mucho la atención porque las personas empezaban a hacer un cambio de todo lo que compraban que era innecesario y con ese dinero se compraban autos, pagaban viajes y hacían un montón de cosas. En Panamá, ¿cómo vamos a educar a la gente a que haga cosas como esta? Porque es bastante difícil, sobre todo cuando tienes hijos. Sí, lo que ocurre es que las personas a veces nos dejamos llevar es por la publicidad. Nosotros tenemos un presupuesto y sabemos que si tenemos, un ejemplo, $500 mensuales, nuestros gastos deben ser de $500 o menos para estar siempre balanceados, incluyendo el ahorro, porque si no incluimos el ahorro, entonces nosotros vamos a tener más gastos de lo que realmente nosotros recibimos de ingresos. Creo que tenemos una llamada en línea, así que vamos a recibirla de inmediato. Buenos días, la escuchamos. Buenos días, Hola, ¿cómo está? bastante bien. Qué bueno. Cuéntenos, ¿cuál es su nombre y cuál es su duda? ¿O qué quiere- Aracelis, mi duda es, lo que pasa aquí en Panamá es que cuando tú quedas sin trabajo, y ejemplo, tú tienes 3 tarjetas de crédito, quedaste sin trabajo y quieres hacerle frente, tú tienes que hacer un arreglo con cada una de las diferentes instituciones. Entonces, si eso pudiera ser que te lo hagan en una deuda única y hagas un solo pago, porque ejemplo, la institución te dice a ti cuánto ellos quieren que tú les pagues. Un arreglo de pago se basa en cuánto tú, después de estar sin trabajo, puedes pagar. Entonces, si son 3 cuentas separadas, va a ser un gasto mucho mayor que tú de repente sin trabajo no vas a poder resolver. Entonces, por mucha buena intención que tú tengas, porque me pasó en mi caso, yo tenía la intención, firmé con una, pero con las otras no podía porque ya se salía de lo que yo realmente podía pagar sin trabajo. Entonces, ¿cómo se hace? Muy buena pregunta. Entonces, si vas a hacer un arreglo con una y vas a quedar pendiente con 2, mejor no hagas ningún arreglo, no le pagas a nadie, entonces, ¿qué otra opción te va a quedar? Si de todas maneras vas a quedar con malas referencias. Porque los arreglos de pago, por ejemplo, como contaba la televidente, ellos, o sea, un arreglo debería ser como entre ambas vías, pero ellos dicen, no, usted tiene que pagar tanto mensualmente. ¿Cómo haría alguien que se quedó sin trabajo y que sí quiere pagar, pero no sabe cómo? Sí. Consejo del economista. Lo más importante cuando hay una situación de no poder pagar las cuentas es acercarse a la institución financiera. El peor pecado que cometemos a veces los panameños o las personas es no ir a enfrentar la realidad. Claro. La gente tiene miedo. Sí. Aquí en Panamá se dice de que no hay cárcel por deuda, ¿verdad? Y a veces las personas dicen, bueno, pues si yo no voy a tener problemas con que me van a detener por una deuda, pero sí hay una situación del descrédito que tú tienes por no atender a una institución que te está llamando para que hagamos un arreglo. Por ejemplo, hay consideraciones si la persona se ha quedado sin empleo, es que si usted o sea, le explica, te da un tiempo de gracia. ¿Cómo usted le se explica maneja a la esto? institución financiera, yo no estoy trabajando o mis ingresos en este momento lo puedo demostrar, aquí Son están, tanto. no me alcanza para pagar, pero estoy dispuesto a hacer un arreglo y buscar la manera de cancelar la deuda, o sea, enfrentar la realidad. Realmente las instituciones o los bancos negocian esto porque le montan una persecución y nos están comentando. Ellos prefieren cobrar que se cobre a largo plazo
que la deuda llegue a los tribunales o a los pleitos estos. Y a eso iba, porque cuando cumples un tiempo de que no has pagado una deuda, el banco lo pasa a abogados, si no me equivoco, y ese ente es el que se encarga como de corretearte, por decirlo, en buen panameño. Pero yo pienso, quería consultarle, si yo tengo 3 deudas de tarjeta de crédito, que es el caso de la televidente, ¿yo podría acercarme a algún banco para hacer como una liquidación, Una una consolidación consolidación? de deuda. ¿Se podría, o como ya tengo 3 deudas y un antecedente un poco turbio, Exacto. me podrían ayudar o usted lo ve un poco complicado? Sí, por eso le comentaba de la importancia de reunirse con las instituciones bancarias a las cuales usted tiene los compromisos. Usted demuestra cuáles son sus ingresos y cuáles son los compromisos que tiene, y yo estoy seguro que el banco o la institución bancaria le va a establecer una forma de que usted pueda cancelar su compromiso. Pero tiene que ser transparente, diciéndole cuáles son sus verdaderos ingresos para que el banco entonces atienda a una forma de pago. Hay consolidación. Hoy día muchos bancos están consolidando compromisos bancarios, pero si usted tiene la capacidad de poderlo pagar a través de un descuento, Directo, mucho mejor. ellos lo hacen. Si tengo rapidito ya para pues terminar y ayudar de repente a la televidente que nos llamó, si mis deudas son de 3 bancos diferentes, ¿puedo consolidar con un 4º banco o eso es imposible? Tiene que negociar con los actuales. Sí, si Lo más usted tiene complicado. la capacidad, usted tiene la capacidad de Ajá. sus ingresos y el banco determina de que podemos cancelar estas 3 y quedarme con una sola cuenta, lo hace. Se puede hacer. Hay que ver la mala publicidad que están haciendo en la Correcto. televisión, ahí Sí, está. pero Yo también también los quería bancos preguntar- tienen que tener cuidado, porque yo conozco el caso de una persona que su salario total se lo llamaron para las tarjetas de crédito, porque cuando te llaman para las tarjetas te llaman y te quieren ofrecer ofrecen el todo y mundo. usted sí A puede. esta persona que era un mensajero le ofrecieron el mundo y su salario era de $600 y la tarjeta se la dieron por $1.500. Como el banco, sí, sí, sabiendo sí. que esta persona gana $650, Claro. le da una tarjeta de crédito, su primera tarjeta de Claro, crédito, claro. cuyo costo era, cuyo límite era 1.500, obviamente. El Esa tipo persona se la estaba- gastó, Es para y ganar después le endeudar. pagaron el salario, y a mí me pareció eso una manera muy irresponsable de entidad bancaria, porque él no tenía, ¿cómo se llama esto? Capacidad Capacidad crediticia De Exacto. endeudamiento, para claro. deuda. Yo le quería preguntar, por ejemplo, también hay que tener un poco cuidado, inclusive hay seguros en las tarjetas de crédito, que tú pagas un seguro por si te quedas sin trabajo, la institución se encarga de el mínimo por un año. O sea, yo pienso que un año uno tiene suficiente tiempo para encontrar trabajo. Que eso también hay que prestar atención un poco. También todos los seguros que uno paga, porque a veces uno los paga y uno no sabe a qué tiene derecho por Sí. pagarlos, y ves ahí todos los días que $2 de esto, $1 del otro, $1 de aquello, y tiene que decir también, saber de qué. Yo le quería preguntar puntualmente, por ejemplo, una persona que nos está viendo y que de repente nunca ha hecho este tipo de presupuesto porque simplemente sabe que le da. O sea, Sí. que ay, sí, yo al final del camino me da, pues. ¿Cómo hace, por ejemplo, cuál es su consejo para una persona que ya tiene hipoteca, ya tiene un préstamo de automóvil, tiene varias deudas por ahí y quiere de repente tener una mejor economía? ¿Cómo afronta? O sea, ¿cómo empieza? De repente he escuchado libros por ahí que uno lee y que pagas esto, pagas lo otro, pagas más aquí. ¿Cómo haría una persona que de repente quiere salir de esas deudas? Hay un presupuesto sencillo. O sea, Ok. usted tiene lo que son los gastos básicos fundamentales del hogar. Vivienda. Usted no puede dejar por fuera pagar su vivienda, ya sea una hipoteca o sea un alquiler. Usted tiene vivienda. En una hoja sencilla, usted pone ahí cuáles son sus gastos. Vivienda. La alimentación. Usted no puede dejar por fuera los gastos de alimentación. Claro, las ¿Por qué? necesidades Porque es una primero, ¿no? necesidad. Los servicios básicos. Luz, agua, teléfono. El teléfono es opcional para aquellos que pueden, dentro de su presupuesto, tener teléfono. Pero si no, También señores, corta. aquí hay muchas familias que no viven Pero con que viven teléfono. sin teléfono. Simplemente no tienen cómo pagarlo. Entonces, no lo tienen en su presupuesto porque Ok. no hay manera. Vale. ¿Verdad? Entonces, vestido. Usted no puede salir a la calle sin vestido. Entonces, usted tiene que tener en su presupuesto, ¿verdad? Un mínimo para el vestido. O sea, camisa, pantalón, Tiene que tener un zapatos. presupuesto dizque para O sea, imprevistos, porque usted siempre tiene que ocurren tener un imprevistos. presupuesto mínimo. Aunque no se lo gaste en ese mes, va a llegar el momento que en el otro mes sí lo Se va a lo va a gastar gastar, y claro. gasta el del anterior. O sea, eso es Olmedo, salud la es muy conducta, importante. La También. conducta que debe tener la persona. Entonces, si yo recibo $500 mensuales, yo debo tener en los gastos que son fundamentales en el hogar, menos de $500 de gasto. ¿Por qué? Porque hay un tema de imprevisto. Si mañana, y el ahorro por supuesto, ¿no? Mañana un hijo se me enferma, yo tengo que buscar
medicamento y si hay que llevarlo a una clínica privada porque sabemos que a veces llevarlo al Seguro Social o al Santo Tomás, a veces pues las personas dicen, no, yo mejor lo llevo a la clínica. Sí. Ese presupuesto también en imprevisto tiene que estar considerado. Yo puntualmente, antes tengo una pregunta y perdóneme, hay un gasto fantasma normalmente que le llamamos así, que es el gasto de recreación. Un gasto pues que obviamente tienes unos niños, tienes, tú también como ser humano te tienes que recrear, claro, pero puntualmente 15, 10, 20, 25%, ¿cuánto es sano darle al gasto de recreación? Definitivamente. Se ríe, los economistas no se recrean. Lo que pasa es lo siguiente, cuando tú tienes familias que no tienen recursos, Perdón, y ellos tienen derecho a recrearse. Seguro. Tú no le puedes decir que no, Claro. que vayan al parque, que vayan al cine. Claro. Ellos tienen que buscar. Es más, aquí hay otros gastos que en el hogar a veces no se lleva la contabilidad y es el juego de azar. Claro. Hay que decirlo, o sea, La lotería, la gente eso se es gasta de el su bingo. presupuesto en eso, en vicio, juegos ¿no? de azar. Eso Entonces, también hay que presupuestar. pero si es que el presupuesto es único, si usted recibe $500 de ingreso, ¿verdad? Usted tiene que saber cuáles son sus gastos porque Sí, ahí se compra, exacto, se está compra el 2 secreto. billetes, 3 chances y 2 casados. Para lo que le alcance. Importante también yo quería decir, a ver, yo cometí el error de que al principio tenía mi cuenta de ahorro ligada a mi tarjeta en donde me llega mi salario. Y yo, ay, pero si yo tengo el ahorro. Pero no, yo iba y chácata, la pasaba y la pasaba y peñiscaba todo y luego me quedaba sin nada. Yo creo que un consejo sabio también es tener separadas esas cuentas. Sí, es no verdad. son para nada útiles. Pelá, tú eres en una sola. ideó. No, oye, ¿sabes que también quería aportar? De que hay muchísimas aplicaciones que son gratis y que de repente te dice, pero presupuesto yo no sé hacer eso, ¿cómo es eso? Entonces, hay una que se llama FinTonic, que la estaba buscando, son de descarga gratuita. Usted que tiene su celular la puede tener allí y allí va a ver gastos, los ingresos, los egresos, no sé cómo es que se dice, Y y así, recreación. y todo lo demás, y lo puede ir anotando y lo tiene en su celular. Así que se llama Giovanna FinTonic. Michelle le acaba de dar Búsquela. palo a tu vida digital. Te Totalmente. dejó poquitito. Ya me dejó poquitito. Oiga, pero tenemos en verdad llamada. vamos a tener una llamada que tenemos de un televidente. Buenos días. Buenas. Hola. ¿Aló? Hola. Buenos días, están aquí. Buenos días. Bienvenida. Mire, señor, todo está muy bien, todo está bonito, pero mire, yo lo del teléfono le acepto lo de juego de azar, pero lo del teléfono no, porque ya los tiempos en que las puertas de los vecinos se abren para prestarle un teléfono se acabó. Es verdad. Y uno tiene Eso es que verdad. comunicarse con su madre, cómo está su madre, o llamar al banco, o llamar a X lugar. Así que gracias por escucharme, pero el teléfono ya es una necesidad. Los juegos de azar sí es, uno lo tiene que eliminar, Es opcional. y yo con la televisión de Panamá, como está tan completa, yo no salgo a la calle porque además del miedo, gracias a Dios es muy completa, sobre todo Canal 21, que es el único que veo. Gracias. Yo estoy de acuerdo con la televidente. Cuando tengo teléfono, yo volteo este teléfono. Erika se quedó así. O sea, Pero el será como teléfono los es una celulares muy necesidad. costosos. Licenciado Estrada, pero Sí, lo que Déjame pasa, que conteste. lo que dice la señora es cierto. Hay personas que por necesidad tienen que invertir en un teléfono, que puede ser el teléfono celular o el teléfono fijo. Pero hay hogares que lamentablemente no tienen cómo pagar un teléfono. así ¿Qué es. podemos hacer? Y hace poco estaba con nosotros aquí personas pues importantes de K1 Wireless y él comentaba que hay más personas que teléfonos. Entonces, se sabe también que hay Más personas teléfonos que personas. Gracias. Marcela y el Chapulín Colorado se parecen. Entonces, hay más teléfonos que personas. Entonces, algo que llama mucho la atención es que pagamos $1,000 por un teléfono cuando nuestro salario es un salario mínimo y no tenemos verdad. para pagar el Tienes contrato dos. y el teléfono, pero queremos estar con el lujo en la Y calle. tienes el plan más caro. Y tienes el plan más Ahí caro. es donde Entonces también también estoy de acuerdo, sí. estoy de acuerdo en la parte que usted dice de minimizar gastos en telefonía. Yo creo que esto es importante y me van a meterlo de que vean Wireless. Muchas gracias por estar con nosotros, señor Estrada. Cómo no, Esta información placer. es muy importante. Yo me imagino que hay temas de economía que nuestros televidentes quieren compartir aquí en la mesa de Ají. Demos su información de contacto. Sí, el teléfono de la oficina del Colegio de Economistas de Panamá es el 209-4227 y el 209-4203. Así Así es. es. Para mayor información, muchísimas gracias por brindarnos todas estos tips, porque sí hay que hacer Encantado. un presupuesto de verdad y organizarse.